Ok. Nos quedamos aquí en el diagrama. ¿Qué opinan de lo que hasta ahorita hemos estado viendo en este diagrama? Yo lo veo desde el lado de ser una autocrítica, ¿no? O sea, una autocrítica es hacer una crítica hacia nosotros mismos. Y la autocrítica que yo he estado acostumbrado a hacer es de adentro. Hace algunos años, cuando yo fui estudiante del seminario y graduamos en el año 90, pues éramos jóvenes, éramos un grupo de jóvenes que nos habían preparado en la Iglesia de Dios Séptimo Día en un seminario, 3 años, y nos dieron bastantes herramientas. Y éramos muy jóvenes, solteros y con muchas inquietudes. E hicimos, les comparto, hicimos una reflexión muy fuerte y algunos de los compañeros, al hacer una reflexión tan fuerte, quisieron abandonar la iglesia. Pero no, es que nuestra iglesia está muy retrasada, no, nuestra iglesia está muy rezagada, no, nuestra iglesia tiene estos defectos. Y yo me recuerdo mucho que en el grupo de estudiantes que estuvimos ahí ya en la graduación, uno de los maestros que teníamos, el maestro de teología, don Lorenzo Arroyo se llamaba. Él vive en San José, California, Estados Unidos. Él había ido unos años ahí a México, a la ciudad de Cuernavaca, a enseñarnos teología. Lo hizo muy bien, es un maestro de teología. Y yo me acuerdo que nos hizo algunas observaciones muy interesantes. Y una de las observaciones fue, si ustedes quieren hacer cambios, tienen que hacerlos de hacia adentro, no de afuera, porque cuando uno quiere hacer cambios cuando está afuera, pues uno solamente choca, uno solamente critica, pero no hace nada. Y a veces eso, pues, digo, cualquiera lo puede hacer, ¿no? Pero cuando tú haces de adentro la crítica, tú te estás comprometiendo con Dios y con la institución para hacer cambios, para mejorar. ¿Están de acuerdo? Y yo lo entendí muy bien, dije, tiene razón, ¿no? Pero decía él, pero para hacer cambios y mejorar, a veces uno tiene que tener la madurez para hacer una autocrítica, o sea, autocriticar nosotros mismos, ¿sí? Y yo aprendí la lección y dije, tiene razón, si no hacemos análisis y reflexión, entonces podemos pensar siempre que todo está bien y entonces no cambiamos nada, no mejoramos nada, pero con el transcurso de los años nos podemos ir dando cuenta que algo falta, algo no está funcionando. Entonces, por eso es que yo acostumbro ya desde aquellos años, y eso nos permitió hacer varias propuestas de cambio. Ya les comenté la vez pasada. En los años 90, desde el seminario de entrenamiento ministerial, se empezó a gestar un par de temas teológicos importantes para la iglesia y que en su momento se convirtieron en propuestas para el concilio, y el concilio los autorizó. Después de mucho debate, estudio, reflexión, varios concilios, la salvación solo por la fe, la plena divinidad de Cristo y bueno, entre otras, algunas cosas más. ¿Qué quiero decir? Que cuando la autocrítica se hace de adentro, uno no nada más es una crítica sin razón, sino es una crítica para ver cómo mejoramos y cómo aportamos para hacer una mejoría en nuestras iglesias, en nuestras comunidades de fe, como ahora le llamamos. Entonces, ¿cómo ven, hermanos? ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí? Yo quiero abrir el foro por si hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Sí? Hermano, No yo sé. quería preguntarle respecto a lo que de pronto nosotros ya vimos como en la parte del seminario de las iglesias mileniales, ¿no? Donde realmente pues el boom pues lo manejan son los jóvenes. Pues obviamente son materia prima buena para la iglesia, pero al ser una iglesia muy tradicional siempre se van a generar algunas dificultades para que se desarrollen de pronto algunas cosas que puedan mejorar la iglesia. ¿Sí? Entonces ahí este modelo tradicional siempre es un tanto difícil como romperlo. Sí, hermano. Un buen comentario, hermano Pedro. Sí, o sea, yo en los años
en los 33 años que tengo como dedicado tiempo completo, me di cuenta de varias cosas porque viví varios procesos. Y algo que me di cuenta es que tiene razón, la iglesia tradicional, pues es la iglesia con los años va forjando su propia tradición. Ahí nada más había que ser cuidadosos de ver, de diferenciar qué cosas de esa costumbre están bien cimentadas bíblicamente y qué cosas se convirtieron en tradición sin darnos cuenta, porque de repente hay tradiciones que se van dando por las costumbres. Y en este modelo tradicional, yo la autocrítica que hago es que sí tenemos que abrir un poco el panorama hacia ser pertinentes para el nuevo siglo, sin ir a los extremos, porque tiene razón. De hecho, yo una de las críticas que hago de estos nuevos movimientos de iglesias, mega iglesias, es que permiten todo, con el afán de captar gente, y captan mucha gente, especialmente el sector joven. La música, el ambiente, las reglas, hay muy pocas reglas. Entonces, pues son grupos muy atractivos, ¿sí? Tienen su gran riesgo. Uno de los grandes riesgos es que en algún momento, sin darse cuenta, dejan de lado a la Biblia y imponen modas, costumbres, hábitos que realmente se llegan a contraponer con el texto bíblico. Ese es uno de los riesgos muy grandes. Claro, funcionan muy bien y crecen mucho porque son iglesias muy actualizadas, vamos a decir, en muchos campos. Por eso es que a mí me gusta más hacer este tipo de trabajo en el sentido de decir, a ver, tenemos que revisar qué cosas en nuestra iglesia sí funcionan. Yo lo acabo de hacer con mucho cariño con los líderes aquí en México, que me permitieron, los líderes nacionales. Estuve en la oficina nacional y yo les decía, les hice un par de autocríticas y ellos me conocen, porque yo estuve ahí trabajando con ellos, de hecho. Algunos de ellos iniciaron cuando yo ya era un líder y ellos eran jóvenes. Y yo les comentaba, ¿saben qué? Estamos pensando en un nuevo plan de trabajo porque ya concluimos el propio aquí en México. El plan de trabajo era 2020, algo así. 2010-2020. Ya pasó el 2020, nos agarró la pandemia. Y ahorita la iglesia está tratando de hacer un nuevo plan de trabajo para los siguientes años a nivel nacional, que dirijan todas las iglesias para que se vaya adaptando. Y yo les decía, algo que yo he aprendido ahora como pastor es que no todo lo que la iglesia hace tradicionalmente está mal. Algunas cosas están bien. Entonces yo les decía, ¿qué cosas sí podemos conservar del modelo tradicional? Yo les decía, cuando menos yo veo 3 o 4 cosas que no tenemos que negociar y que le han dado fundamento a la iglesia para que la iglesia en México haya cumplido 100 años el año pasado, ¿sí? Se hizo un aniversario. No se pudo hacer como se pretendía porque la pandemia nos frenó, pero se hizo virtual. Bueno, le decía yo a quien ahora es el presidente, a mi hermano Israel Delgado, que él y yo nos conocemos bastante bien. Yo le decía, ¿qué cosas crees que han sustentado la iglesia por 100 años? Para que le den esa solidez de permanecer 100 años. No cualquier iglesia permanece 100 años. ¿Qué aspectos crees que la han fundamentado y la han hecho sólida? Y empezamos a hacer una reflexión muy buena. Y una de las conclusiones que sacamos y que yo ya llevaba elaboradas es, digo, yo veo varias cosas. Una, algo que no tenemos que negociar es de tener a la Biblia en profundizar en el texto bíblico. Eso no tenemos que negociar. No podemos movernos de ahí. No podemos poner otra cosa que no sea primero la palabra. O sea, la palabra del texto bíblico, de ahí sacamos muchas cosas. Le digo, si algo distinguió a nuestros líderes y a nuestros pastores y a nuestros miembros años atrás, es que eran conocedores de la palabra. ¿De acuerdo? Y las nuevas generaciones no conocen mucho la palabra. Ojo con eso, cuidado. Conocen de muchas cosas. No, hombre, conocen muchas cosas, porque hay mucha información circulando en las redes, pero no conocen el texto bíblico.
Y le ponía yo varios ejemplos, ¿no? Le decía, mira, cuando yo crecí en la iglesia joven, los juegos que se hacían eran esgrima bíblico. A ver, quién encuentra más rápido un pasaje bíblico? O concursos bíblicos con preguntas. Hoy en día, muy poco se hace eso, por eso los muchachos son muy buenas personas, tienen muchas habilidades y dones, son muy inteligentes, pero no conocen a profundidad el texto bíblico. Entonces, hay que sustentar, no tenemos que soltar esa parte. Número uno, la profundización en la palabra ha distinguido nuestra iglesia en México por 100 años. Eso no lo podemos soltar. Segundo, el trato pastoral. Digo, nuestros ministros antiguos, como yo les llamo, yo aprendí mucho con ellos. Yo era muy joven, aprendí mucho con ellos. Pero el recuerdo más grato que yo tengo de muchos de ellos es que me trataban pastoralmente. Aunque yo era joven y de repente me aceleraba porque siempre he sido como que, a ver, hermano, ¿qué pasa? Cuestionador. Y mi primer pastor, con mucho cariño, me decía, a ver, venga, siéntese conmigo. ¿Qué pasó? No, pues mire, vi esto y lo otro, esto no me gustó. Y me decía, ok, ¿a quién sigue usted? A Cristo, sirvo. ¿A quién sirve usted? A Cristo, sirvo. La gloria es para Dios, sirvo. Échele ganas. No se mueva de ahí. Y lo otro, déjeselo a Dios. Dios lo va a ir acomodando. Bueno, está bien, hermano, decía yo. Lo hizo varias veces conmigo. ¿Sí? Y también cuando yo empezaba a predicar, me decía, se sentaba, ¿cómo se siente? Bien, hermano, échele ganas. Y me daba palabras de aliento. Su trato era muy pastoral. Entonces, nuestros ministros, nuestros líderes, a través de estos 100 años, los ha distinguido un trato pastoral. Digo, eso no lo podemos cambiar, compañeros. Si lo cambiamos ahora por reglas, si lo cambiamos ahora por modas, lo cambiamos ahora por métodos, hermanos, que están por encima del ser humano, o sea, evaluaciones, o sea, le pega mucho a la persona en su dignidad. ¿Y cómo ves? Me dijo, no, tiene razón. O sea, no podemos quitar el conocimiento y profundización de la palabra y el trato pastoral hacia las personas. Estén como estén, hay un trato pastoral. Y yo le decía, y en tercer lugar, me parece, digo, que somos una iglesia con un credo abierto y tenemos que seguir estudiando y revalorando y haciendo una autocrítica para ver qué cosas sí podemos cambiar y qué cosas no debemos de cambiar. Entonces, sacamos varias conclusiones buenas. Me dijo, fíjate que yo ya tenía avanzado, qué bueno. Yo nada más, ahora cuando me dan oportunidad, pues yo opino con los líderes, porque ahí estuve algunos años. Y me interesa mucho que mi iglesia siga creciendo, ¿verdad? Yo me concentro a nivel local. Ahora a nivel local, pues hago este tipo de trabajo, ¿verdad? Pero sí, depende mucho la visión del pastor, si se pueden hacer cambios en la iglesia local o no. Me parece que con quien tenemos que trabajar primero son con los pastores. El pastor debe tener una comunión con Dios y una apertura para poder escuchar y poder orar juntos y poder revalorar si algunas cosas las podemos mejorar y cambiar. Eso es importante. Porque cuando yo como pastor local me cierro y me rigidizo, me hago rígido, entonces ya no se cambió nada. Porque es una manera de expresar mi autoridad, de decir, tranquilos, aquí no se va a cambiar nada, porque yo soy la autoridad. La pregunta es, ¿qué tal si Dios sí lo quiere cambiar? Y lo quiere mejorar y modificar. Yo trabajé muchos años con pastores, hermanos. Les platiqué ya, muchos años fui sorbedor también y supervisaba a los pastores y llegó un momento en que yo les decía, primero vamos a platicar de la familia, vamos a ver de tu proyecto, después hablamos de la iglesia. O sea, aprendí a tratar al pastor como una persona, como un ser humano que también tiene todo su entorno. Entonces, me parece que en gran medida este análisis, estos cambios, este proceso se da a través del líder principal, que es el pastor. Si el pastor está sensible y con Dios y está dispuesto a revisar y a escuchar, pueden hacerse algunas mejorías, ¿verdad? Pero si no, entonces va a ser muy difícil, ¿no? Nos vamos a mantener ahí. No pasa nada. Lo único que pasa precisamente es eso. Le decía yo a algunos pastores de broma, ¿no? Cuando yo visitaba las iglesias de Baja California, por ejemplo, son distancias muy largas. Y yo llegaba a Baja California a supervisar a los pastores y les decía,
¿Cómo vamos, hermanos? ¿Qué ha pasado? Nada, hermanos. Y nada, es el problema, que no hay nada. Tiene que haber algo, algo importante, tiene que haber movimiento, tiene que haber trabajo. Bueno, sí, hermano, ha habido, ok, no me digan que no ha pasado nada. Han pasado muchas cosas, pero Dios las ha usado para bien, para crecer. De hecho, un día hice un análisis, hermanos, antes de ir a la siguiente Vilmina, les digo, un día, hermanos, yo le hice un estudio al libro de los Hechos de los Apóstoles. Yo quería rescatar qué clase de problemas se había metido la iglesia del primer siglo. Cuando llegué al capítulo 6, dije, Señor, entendí. Desde el primer momento la iglesia siempre tuvo problemas, siempre, pero en medio de los problemas Dios le dio su crecimiento, déjeme le digo. Y los problemas que iban surgiendo los iban resolviendo, ¿sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo un poquito adelante. Entonces, no nos espantemos por los problemas son parte de la dinámica de cómo Dios trabaja y a veces a través de ellos la iglesia va a atenderlos y a modificar. Así pasó en el libro de los Hechos, ¿no? Ahora, quiero recuperar con ustedes un par de conceptos importantes. ¿Qué es un ministerio? Un ministerio es el servicio que rinde una persona a otra, ¿sí? Ampliando en el concepto bíblico, ampliado en el concepto como una relación personal, no meramente trabajo manual o servicio social, como las diaconías. La raíz griega del vocablo traducido como servir o ministrar es la palabra diáconos, que aparece en Hechos capítulo 6, del 1 al 7, y Éxodo 24, versículo 13. A ver, ayúdenme en los pasajes bíblicos para comprobar esto, por favor. ¿Qué dice Hechos capítulo 6, del 1 al 7? Por favor. ¿Alguien me ayuda, hermanos? Por favor, a leer Hechos 6, del 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Gracias, hermano. Este pasaje, hermanos, bíblico, es un claro ejemplo de cómo la iglesia primitiva fue creciendo y de repente surgían problemas. El problema era la murmuración. ¿Por qué atendían a unos primero antes que a otros? Ya eran muchos. Y me gusta mucho esta porción porque los apóstoles atienden el problema, no se espantan por el problema, a ver qué está pasando. Y me gustan los parámetros que ponen. Yo lo he predicado y les he dicho, hermanos, parecería cosa sencilla, van a servir a las mesas, pero no van a servir a las mesas de cualquier persona, sino del pueblo de Dios. Pero tenían que tener ciertas características. Entonces tengamos cuidado ahí, yo les decía. Sí. Porque cuando alguien sirve las mesas y no tiene temor de Dios, pues lo va a aventar. Pero cuando alguien tiene cuidado, lo trata con cariño, disimula cualquier incidente y lo hace para la gloria de Dios. Así de sencillo. Entonces, por eso es que es importante tener cuidado
Sí, hay que resolver y hay que promover quien nos ayude. Y el ministerio de todos los creyentes tiene que ver con eso, con involucrar a más personas en el servicio. Pero cuidemos algunos detalles importantes, como las características que debe tener el servidor, ¿sí? Y si no los tiene, pues trabajémoslos, forjémoslos, pongamos parámetros para que no nos salgamos de ahí, porque de otra manera, imagínense, se convertiría en cualquier otro grupo social. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo, es el pueblo de Dios y merece respeto y atención. ¿Están de acuerdo, hermanos? Eso es importante. Éxodo 24:13, ¿qué dice, hermanos, por favor? Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Ok, gracias, hermano. Ok, hay un ejemplo ahí, gracias, hermano. Hay un ejemplo ahí en el libro del Éxodo cuando Moisés también se da cuenta que el pueblo va creciendo, ¿sí? Y Moisés se expone a muchas circunstancias de cómo el pueblo va creciendo. De repente parece que se le está saliendo de control, ¿sí? Y siempre Moisés buscó, lo que yo quiero ilustrar con esto, buscó el consejo de Dios para saber cómo orientar al pueblo para resolver las circunstancias. Hubo muchas circunstancias sobre todo en el desierto, cuando salen de Egipto y van por el desierto. O sea, el pueblo se rebelaba, el pueblo le exigía, y Moisés acudía a Dios a decirle: Señor, está pasando esto, y Dios le daba la respuesta: mira, hazle así, y hazle de esta manera, de esta otra. Eso es importante para nosotros, hermanos, como líderes, porque uno a veces de repente dice: no, hombre, hagámosle así. No, tranquilos, vamos a orar. Yo en muchas circunstancias aquí en la iglesia, cuando surge algo, de repente alguien: vamos, hermano, tranquilos, vamos a orar primero, y lo resolvemos mañana, la próxima semana. Ya identificamos el problema, vamos a orar. ¿Qué Dios tiene? ¿Cómo Dios nos orienta para ir solucionándolo? Porque si resolvemos así, rapidísimo, nos podemos equivocar. Entonces yo siempre les digo: vamos a orar, hermanos, primero. Está bien, ya saben los hermanos, sucede algo, dice: no, ya sé, vamos a orar. Sí, oremos a Dios, Dios nos dará la respuesta, no se preocupen. Uno se encuentra de repente como Moisés: no sabes qué hacer, ¿cómo le hago para resolver esto? Para que el pueblo crezca, para que el pueblo sea atendido, para que el pueblo no se rebele. Y Moisés iba, acudía a Dios, y Dios subía al monte, tenía tiempo con Dios, y entonces el Señor le revelaba la solución. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiero ilustrar un poco con esto. Ahora, cuando hablamos del ministerio institucional, hermano, hablamos que son los títulos conferidos por la organización a ciertos creyentes por su trabajo y su dedicación a la obra de Dios. Y en México, la estructura más o menos está así: alguien empieza a servir como un obrero iniciado, y luego puede ser un encargado de la iglesia, y luego puede llegar a ser un pastor local, y luego puede ser un coordinador de sector, y luego puede llegar a ser un diácono, puede llegar a ser un ministro, un sobrevedor, un miembro del consejo ejecutivo, y también ahora le agregamos un miembro del consejo de administración. ¿Verdad? Algunos hemos pasado por esta estructura, bendito Dios. Yo de repente ahora, después de 33 años, digo: Señor, no, alguien me pregunta: ¿cómo lo hiciste? Le digo: no lo sé. Yo creo que fue la gracia de Dios conmigo, por un lado. Y por otro, como dice en la parte de arriba, que yo le puse dedicación a la obra de Dios, le puse empeño. Señor, no sé hacerlo, pero si tú me ayudas, yo quiero dar el mejor resultado. Y me concentré. Pero ese es el ministerio institucional, son los títulos que la iglesia da. Eso está bien, porque es el reconocimiento de parte de la institución a algunos hermanos y hermanas, en el caso de ustedes. Como les dije, aquí en México las hermanas no pueden entrar en esta dinámica. Yo ya les comenté. Allá sí, yo ya me doy cuenta, y bueno, pues yo los felicito por eso, la verdad. No sé cuándo Dios nos permita acá en México reconocer el trabajo de nuestras mujeres, pero bueno, Dios nos dé la sabiduría para saberlo proponer y encauzar. Pero así es, o sea, son títulos, son posiciones, y es una bendición también, ¿verdad? Tenerlos, claro. Pero estamos hablando de un ministerio institucional, como institución. Ahora, cuando hablamos del ministerio de todos los creyentes,
hablamos de una cosa diferente, hermanos. Hablamos de que es la responsabilidad de todo creyente redimido por la gracia de Dios y que tiene como respuesta a la salvación otorgada en Cristo Jesús, ¿sí? Y ahí está la base con la que el lunes iniciamos. La base bíblica es Primera de Pedro 2:9. A ver si alguien me ayuda a buscarlo para ilustrar esto, ¿no? Porque de repente, cuando hablamos del ministerio de todos los creyentes, de repente como que se diluye y no lo alcanzamos a percibir ni a asumir. Y me interesa que lo sustentemos bíblicamente, ¿no? Primera de Pedro 2:9, ¿qué dice, hermanos? Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. 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 Entonces, aquí el apóstol Pedro se está dirigiendo a los creyentes, a la iglesia, ¿sí? No se está dirigiendo nada más a los que tienen un puesto, un título, está diciendo a los creyentes. Por eso me gusta clarificar que cuando hablamos del ministerio de todos los creyentes, hablamos de que es la responsabilidad de todo creyente, aunque todavía no tenga un puesto, un título. Y eso, muchos creyentes batallan con entender eso. La mayoría dicen, pues yo me congrego y ahí voy, escucho. Y bueno, pues algunos ya más osados dicen, pues voy a para que me atiendan bien. Hay casos así, ¿eh? No creen que no. Hay casos así. De hecho, bueno, son costumbres que se van dando con los años, ¿no? Yo tengo aquí un par de miembros todavía que dicen, bueno, y pues es que yo vengo para recibir, ¿verdad? ¿Y cuántos años tiene recibiéndolo? No, pues ya varios años. Lo voy a invitar ahora para que no nomás reciba, sino que también comparta. Dice el apóstol, de gracia, compartir con los demás. Sí, a ver, ¿qué quiero decir? Que hay creyentes que no lo captan, ¿eh? Entienden que no porque no tengan capacidad, ni tampoco no tengan dones, sino porque no hay mucho interés en algún puesto o un título. Bueno, está bien. Hay quien no le gustan los puestos y los títulos, hay que respetarlo. Pero eso es una cosa. Y aquí estamos hablando de que el ministerio de todos los creyentes es la responsabilidad de todo creyente que ha sido redimido por la gracia de Dios. Ha sido perdonado y salvo. Y este creyente tiene como respuesta a la salvación otorgada en Cristo Jesús, pues el poder involucrarse. Y esta bendición de que vosotros sois linaje escogido, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios, pues es para todos los creyentes, ¿sí? Ahora, vamos a hablar entonces de un poquito acerca de un liderazgo multiplicador. Esto a los que ya tenemos un puesto o una función, nos obliga, hermanos, a estar pensando en multiplicarnos. Porque como yo les decía la vez pasada, ¿qué va a pasar cuando nosotros terminemos? Ya tenemos, como dice un hermano, nuestro Timoteo, a quien le estemos compartiendo para que él se quede a cargo. ¿Qué pasa cuando terminamos? A veces nosotros terminamos los periodos por diferentes, sobre todo los títulos conferidos tienen su periodo de duración, ¿no? O sea, a veces son por 2 años, a veces son por 4. En México los pastores tenemos 8 años máximo en una iglesia. Está bien, ¿verdad? Yo voy apenas a la mitad, llevo 4 años como pastor. ¿Sí? Les digo, no se preocupen, hermanos, voy a la mitad, hermano. Y los que hay cariño, hermano, no queremos que se vayan, hermanos. Todavía ni siquiera me estoy dando planes y ustedes ya me están diciendo. Pero supongo que otros, los que no están tan de acuerdo, van a decir, híjole, a ver cuándo se cumplen los 8 años. Supongo, no lo sé. Lo cierto es que yo tengo el compromiso de multiplicar el liderazgo que Dios me ha dado. Y está basado en Efesios 4:12, que ahí está transcrito. A fin de perfeccionar a los santos son los congregantes, la iglesia, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? O sea, el cuerpo de Cristo es la gente que se congrega, ¿sí? Entonces, ahí está el gran reto para nosotros, para tener un liderazgo multiplicador. Los que sí tenemos un puesto, un título, una función otorgada, me parece que tenemos que estar pensando en cómo multiplicamos este liderazgo, cómo preparamos a otros, cómo les compartimos poco a poco en un proceso de crecimiento en Cristo, para que ellos también estén preparados para cuando el Señor los llame, ¿verdad?
Eso es importante, no dejarlo a la deriva, ¿de acuerdo, hermanos? Y vamos a hablar un poquito de los obstáculos. ¿Cuáles pueden ser los obstáculos que uno se encuentra en la iglesia para que no se dé el ministerio de todos los creyentes, para que no se dé el liderazgo multiplicador? Y yo alcanzo a identificar cuando menos 2. Digo, hay más. Yo solamente quiero reflexionar 2 que pueden englobar muchas cosas. Y los 2 obstáculos que yo alcanzo a mirar en las iglesias del por qué no se da el ministerio de todos los creyentes ni el liderazgo multiplicador son 2 que yo escribo ahí. Uno son los liderazgos autónomos. ¿Qué es un liderazgo autónomo? Cuando dice, hermanos, a mí no me interesan los demás, yo nomás aquí solo. Ah, caray, oiga, hermano, no, yo aquí solo, nosotros no necesitamos de nadie, nosotros aquí estamos, somos autónomos, somos suficientes, bueno, por un tiempo. Pero, hermano, ¿y qué es la convivencia con otras iglesias? ¿Qué el supervisor que viene? Saben que nosotros aquí en México de repente tenemos esos grupos que se hacen autónomos, que se independizan de la administración. Y yo los he escuchado, no crean que no. Yo he escuchado algunos de ellos. Y uno de ellos me decía, no, yo me hice independiente, soy autónomo porque no me gusta la estructura de la iglesia o no me gusta esto que está pasando en la iglesia. Ok, está bien. Y la pregunta es, no es quién te va a supervisar, es quién te va a ayudar a crecer. ¿Quién te va a evaluar? ¿Quién te va a señalar cómo vas? Nadie. Es un gran riesgo, es un obstáculo para el crecimiento, porque este tipo de liderazgos autónomos entonces no respetan a ninguna autoridad y se hace peligroso. Y digo, está bien, pueden sobrevivir ahí. Comúnmente esos grupos no crecen, se mantienen ahí autónomos por muchos años, porque no tienen respeto por ninguna autoridad superior administrativamente. Y es típico oír decir, no, yo solamente con Dios, yo con Dios me dirijo y la iglesia es de Dios y yo no acepto ninguna regla, ninguna exigencia de nadie, y es un liderazgo autónomo, por un lado. Pero por otro lado, algo que yo menciono también ahí es los liderazgos mesiánicos. ¿Qué es un liderazgo mesiánico? Cuando de repente un líder dice, yo me las sé de todas, yo puedo solo. Y además, esta iglesia sin mí, ¿qué va a hacer? No, pues eso lo dijo el maestro, ¿no? Y entonces los liderazgos mesiánicos es cuando alguien asume la posición como si fuera el Mesías. Y entonces los liderazgos mesiánicos son muy autosuficientes, pero también, hermanos, también obstaculizan el crecimiento. Estos liderazgos mesiánicos comúnmente dicen, hermanos, ¿y quién va a seguir después de que usted siga? Mi hijo, y luego mi hijo, mi nieto. O sea, son liderazgos que se van heredando. Ya, pero ya lo preparaste, ya lo causaste, ¿no? Pero es por sucesión. Wow. Yo lo veo como obstáculos para que se dé, y en cualquiera de estos 2, difícilmente un miembro va a crecer, se va a desarrollar, porque son liderazgos muy rígidos, muy cerrados. ¿Por qué? Porque guardan su posición, pero no son abiertos para la mejoría, para la incorporación de nuevos miembros. Entonces yo lo veo como más bien obstáculos al crecimiento y al desarrollo del ministerio de todos los creyentes. Ahí hay que tener cuidado, hermanos, con este tipo de expresiones. Yo sé que la iglesia de Dios tiene su estructura. Como dije, tiene sus pros y sus contras, ¿sí? Pero me parece que es correcto. Es correcto. O sea, hace poco vino el sobrevedor aquí. El sobrevedor fue alumno mío en el seminario, imagínense. Y entonces llegó él y le dije, no, tú eres el sobrevedor, tú diles a los hermanos, yo me siento a escuchar, no pasa nada, yo no tengo ningún problema. Y no, pues que quieren hacer una evaluación, está bien, nos pueden hacer la evaluación, porque aquí en México, darle el paso a algunas cosas, a veces se evalúa al pastor. Digo, yo estoy de acuerdo, yo estoy acostumbrado a que me evalúen, yo no tengo ningún problema. Nada más háganlo objetivamente. Ahí está. Adelante. Entonces yo le dije, si tú quieres, yo me puedo salir, me puedo ir. De hecho, y para que ustedes lo hagan libremente, ¿sí? De hecho, yo le dije a mi familia, eso fue hace un par de meses,
le dije a mi familia, ¿saben qué? Cuando venga el sobrevedor, al momento que va a hacer la evaluación, nosotros debemos salir discretamente para que ellos, los hermanos, hagan su trabajo de evaluación. Y si quieren hacer una pregunta, alguna crítica, la pueden hacer libremente. Nosotros salimos con cuidado, no, discretamente para ya dejar. Yo le dije al sobrevedor, al coordinador del sector, le dije, tú haz el término de la... Hermano, usted puede hacer el término del culto, de la bendición pastoral. Yo esperaré cuando me den los resultados. Hasta eso, no me ha ido mal. Gracias a Dios, nunca me ha ido mal en la evaluación. Pero, ¿qué quiero decir? Que yo estoy dispuesto a que me evalúen, no tengo problema. ¿Sí? Y yo les doy oportunidad a que lo hagan. Me parece que eso es sano. ¿Para qué? Para no caer en esto. Ni un liderazgo autónomo, ni un liderazgo mesiánico, sino yo estoy de acuerdo que soy parte de una organización, una institución seria, y entonces, si hay que evaluar, pues es correcto que evalúen. ¿Por qué? Porque mi trabajo ahí está, digo, ahí está el trabajo, está por escrito también, hay un plan de trabajo, pero sobre todo están los hermanos que pueden evaluar. Entonces, eso es importante, hermano, no perderlo de vista para que estemos revisando. Y bueno, los liderazgos de gran bendición es cuando ellos equipan, apoyan, motivan y aconsejan a los individuos para que se conviertan en todo lo que Dios quiere que ellos sean, ¿de acuerdo? Entonces se convierten en liderazgos de gran bendición. Son liderazgos de hombres y mujeres que son usados por Dios para potenciar a la iglesia. Me parece que es cuando tú dejas que la dirección del Espíritu Santo te guíe, y cuando entiendes que somos parte del reino de Dios, ¿sí? O sea, aquí el soberano es Dios, ¿no? Y Él es el que añade, y Él es el que sostiene su iglesia. Nosotros solamente somos colaboradores del reino de Dios, ¿sí? Y si llegamos a tener un puesto, una función, bueno, entendemos que es temporal y Dios pondrá otro. Y si yo lo puedo equipar y puedo causar, pues mucho mejor sería. Entonces, creo que en esta dinámica la iglesia siempre se ha movido, ¿sí? Tenemos que tener cuidado con los extremos que se dan, como estos que yo mencioné, los liderazgos autónomos o los liderazgos mesiánicos. Sí, eso me parece que frena. Pero el liderazgo, yo creo que todos anhelamos que nuestro liderazgo sea de gran bendición para los demás. Y ahí está la descripción. Es cuando ellos equipan, apoyan, motivan, aconsejan a los individuos, a los hermanos más nuevos, vamos a decirlo así, para que se conviertan en todo lo que Dios quiere que ellos sean. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí, hermanos, voy a pasar esta sección porque quiero llegar a una sección más, un poco más, quiero llegar a la conclusión. La presentación yo se las voy a enviar ahorita para que los hermanos la suban y la puedan revisar. Porque esto ya hablamos un poquito. La pastoral integral de Jesús abarca la parte espiritual, física, emocional, intelectual y socialmente. Creo que eso ya lo vimos, ¿no? Entonces yo les voy a enviar el archivo, ahorita acabando, al hermano Abraham, para que él se los pueda subir a la plataforma, ¿sí? No tengo problema. Aquí quizás valga la pena también repasar que la praxis o la práctica de Jesús fue una práctica muy aleccionadora. Porque Jesús siempre se encontró con dos posiciones. La posición fatalista, que es cuando se afirma que nada se puede cambiar, y sus características son la resignación y la insensibilidad, ¿sí? Una práctica pastoral fatalista, hermanos, es cuando aquí todo está mal, no hay nada bien. Entonces, ¿cómo sostiene la iglesia? Pero sí llega a haber ese tipo de posiciones, ¿no? Donde todo está mal. No todo está mal. Algunas cosas pueden mejorarse, pero no quiere decir que todo esté mal. Y la posición mágica es el otro extremo de una práctica pastoral, cuando nosotros decimos que solo el milagro puede brindar la solución. Y entonces, pero yo quiero enfocar hacia la práctica de Jesús. ¿Cuál fue la práctica del Señor Jesús, hermanos? Él decía, Dios actúa a través de mí. Y dice la nota final, en el fondo de estas dos actitudes no hay participación de la posición fatalista y la posición mágica. Pero en la posición de Jesús, él decía claramente, Dios actúa a través de mí. Yo soy un instrumento de Dios para traer bendición, ¿sí? Cuando habla del Espíritu Santo, dice, hablará de lo mío, porque yo le voy a dar, porque es parte de mí, ¿sí? Entonces,
solamente la reflexión es tener cuidado con posiciones extremas. Ni una posición fatalista, ni una posición mágica, ¿sí? Porque el ejemplo que tenemos lo tenemos en Cristo Jesús. ¿Están de acuerdo, hermanos? Jesús es nuestro modelo y de ahí sacamos nuestro modelo de atención pastoral. Y él dejó muy claro siempre que Dios actuaba a través de él, ¿sí? Y lo que hacía, lo hacía para la gloria de Dios, ¿sí? Y era parte del proyecto de Dios de salvación. O sea, no era algo independiente o algo, una ocurrencia. Venía a cumplir las profecías que estaban escritas desde la antigüedad. O sea, se siente parte de un proyecto de Dios originado desde la antigüedad. O sea, no estaba fuera de ese proyecto de Dios. Y bueno, esta parte creo que ya la han visto, la praxis de las manos, la praxis de los pies, la praxis de los ojos, tiene que ver con imitar el modelo de Jesús, imitar el modelo pastoral de Jesús. Eso es muy importante. Yo también ahí se los voy a dejar, porque quiero llegar a la conclusión, que es donde me quiero centrar. Y también la praxis del corazón, ¿sí? Como Jesús siempre lo practicaba. Y yo englobo ahí, hablando de Jesús, como Jesús tuvo una pastoral superior. Jesús tuvo una pastoral de transformación y Jesús tuvo una pastoral de acompañamiento. ¿Sí, hermanos? Y unas conclusiones pueden ser que la pastoral en la misión integral de la iglesia debe ser una pastoral que imite el modelo de Jesús. ¿Están de acuerdo, hermanos? Eso es muy importante, ¿sí? Sí puede haber cosas nuevas, pero sería bueno siempre revisar cuál es el modelo de Jesús. Me parece que ahí está la clave de una pastoral pertinente a los tiempos que vivimos, en la pastoral de Jesús. ¿Sí, hermanos? Y aquí quería llegar a la parte final. Este recuadro, hermanos, yo se los presenté en otro momento, pero es con el que quiero cerrar esta clase. Este recuadro es una propuesta que yo hago de cómo practicar en mi iglesia local el ministerio y sacerdocio de todos los creyentes. Cómo practicar el liderazgo multiplicador. Cómo practicar el modelo de Jesús. O sea, todo esto que hemos dicho, ¿dónde debe aterrizar en mi iglesia local? Me parece que aquí, esa es la propuesta. Yo lo estoy intentando. En la iglesia local estoy formando ministerios. O sea, tuvimos una clase que hablamos de los dones del Espíritu Santo y cómo los dones se deben de convertir en ministerios. Estos son los ministerios, yo se lo presentaba ahí. En otras palabras, mi iglesia local debe ser orientada y encauzada para que todos los miembros de la iglesia se involucren en alguno de estos ministerios. En alguno de ellos, porque para eso Dios los ha equipado con los dones y los frutos del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que trabajar para encauzar a la iglesia para que todos estén involucrados en alguno de estos. Y si no lo está ahí, por eso dice ahí, vamos a formarlo entonces, vamos a formar un nuevo ministerio. Cuando la iglesia está involucrada en cuando menos estos 4 o 5 ministerios, entonces la iglesia va a estar practicando el ministerio de todos los creyentes. Cuando la iglesia no tiene espacios ni opciones para que la iglesia, para que la gente se involucre, a veces no es que la gente no quiera, sino que nosotros no abrimos espacios, ¿sí? Y esta es la propuesta. Es lo que yo estoy practicando en mi iglesia local los últimos 3 o 4 años, ¿sí? ¿Cuáles son algunos ministerios con los que pueden organizarse en la iglesia? Primero, en el centro está la evangelización. La evangelización, hermanos, es un ministerio en el que todos debemos estar involucrados. ¿Están de acuerdo? Todos los creyentes. Sé que algunos tienen el don de la evangelización y el llamado, incluso hasta para misionar, para abrir misiones. Está bien. Pero no tenemos que dejar de lado que la iglesia debe estar orientada para que comparta lo que de gracia recibió, de gracia debe compartir. Y lo primero que recibió fue el evangelio, la buena noticia. Entonces, aunque algunos tienen el don, todos tenemos la responsabilidad. ¿Bueno? Estamos hablando de todos los creyentes. Eso tenemos que dejárselos claros. Si no podemos dejarlos a un lado. Sí, porque yo entiendo que en las iglesias locales los que evangelizan son los que tienen el don de evangelización. Los hermanos y las hermanas que Dios les ha equipado con el don de la evangelización, siempre lo están haciendo. No tenemos que estarles diciendo incluso, ni haciendo programas. Ellos ya lo hacen porque tienen el don de Dios para evangelizar, para dar la buena noticia. Y eso
el Espíritu de Dios los mueve y siempre están apuntando hacia allá. Pero tenemos que organizarnos en la iglesia, eso es lo que quiero decir. Y cuando tú avisas, hermanos, hay un ministerio de evangelización, alguien más se quiere involucrar, entonces los demás, los que tienen llamado, se van a ir involucrando. O sea, tienes que abrir espacios. Tenemos que abrir espacios, ¿sí, hermanos? El segundo espacio que yo propongo es el del discipulado. Sí, el del discipulado, hermanos, tenemos que estar involucrados toda la iglesia. Hay un discipulado inicial, donde se dan los primeros pasos, pero hay un discipulado que debe ser permanente, ¿sí? Debe estar siempre dando cápsulas, temas sobre discipulado. Nunca termina. Tenemos que estar renovando más bien. ¿Qué hace falta en la iglesia? Bueno, démoslo como una clase de discipulado. Sí, no tenemos que dejarlo a la deriva, ¿sí? Porque es la manera de capacitar y preparar a los creyentes para que asuman sus responsabilidades. Entonces, un discipulado sobre evangelización, un discipulado sobre consejería, un discipulado sobre lo que surja, porque tiene que ver con crecimiento, ¿sí? En la parte baja de los recuadros, yo propongo que también se pueda ver un ministerio sobre ciencias bíblicas. Yo sé que ustedes como estudiantes del seminario lo están haciendo. Las ciencias bíblicas, hermanos, tienen que ver con la exégesis, la homilética, la hermenéutica, tienen que ver con la teología, tiene que ver con la interpretación, o sea, son con las traducciones. Hay gente que se especializa en traducciones. Me tocó a mí encauzar a una joven de la iglesia que vive en la ciudad de Oaxaca, y ella, cuando egresó del seminario de la iglesia, me decía, hermano, es que la iglesia a mí como mujer no me ofrece opciones. Dice, pero yo quiero ser traductora de la Biblia. Y entonces ella buscó un lugar y yo la apoyé. Los años que yo estuve en la administración, le asigné un presupuesto para que ella estuviera estudiando traducciones en su pueblo natal. Ella es de Oaxaca, México. Ella está, Rosita todavía. De repente me manda, le digo, mija, yo ya no estoy en la administración, pero celebro que ella siga en el equipo de traducciones allá en Oaxaca, México, porque están traduciendo la Biblia a un dialecto de su pueblo. Ella está involucrada ahí. Y me parece que se casó con un pastor, y entonces ella ya está involucrada en eso. Pero me tocó encauzarla. Yo le decía, bueno, si la iglesia en este momento no tiene una opción para ti, hay que abrirlo, hay que abrir el espacio. Y en aquellos años dedicamos a varias misioneras y a ella como traductora. Sí, mi idea era abrir espacios donde no los hay que abrir esos ministerios. Y dedicamos tiempo completo a varias jóvenes como misioneras. Y hicieron muy buen trabajo, la verdad. Muy buen trabajo en diferentes zonas de México. ¿Qué quiero decir? Que cuando un ministerio no existe, hay que forjarlo. Y hay gente que le gusta estudiar. Bueno, hay que orientarlo para que siga profundizando. Sí, claro que sí. Y, hermanos, en la parte baja derecha hay un ministerio al que yo le tengo mucho cariño, que es el ministerio del acompañamiento y la consejería. Y ahí estoy yo involucrado, muy involucrado. Aparte de lo que Dios me permite hacer como pastor y que pude hacer como administrador de la iglesia, el ministerio que yo he decidido practicar y profundizar es el de acompañamiento y consejería. Ahí estoy, sigo estudiando la carrera de psicología, licenciatura en psicología a distancia. Y ahí estoy todos los días conectándome con los maestros, con los asesores, con las materias, con los materiales. ¿Por qué? Porque me interesa mucho poder forjar un ministerio de acompañamiento y consejería. Ahora, aquí en la iglesia local yo les di los primeros pasos en qué es acompañamiento y qué es consejería, cómo se diferencian y cómo se equipa a un creyente para que tenga esta habilidad y este trabajo de acompañar y de aconsejar a los creyentes. Son ministerios, hermanos. Cada uno tiene su dinámica para formarlo. Y yo como pastor local, pues yo voy dando estos cursos para que la iglesia ¿con cuál se identifica, hermanos? Con evangelización, con discipulado, con ciencias bíblicas, con acompañamiento y consejería. Vamos a formar.
Entonces yo tengo ya cursos para cada uno de ellos. Son cursos introductorios, hermanos. Sí, cursos introductorios. Y si a alguien le gusta, entonces se va involucrando. Entonces vamos haciendo diferentes ministerios. Y la parte superior dice formación de nuevos ministerios sería. Si no lo hay que forjarlo. Me acuerdo que cuando hablamos de los dones, pues hablamos de forjar diferentes ministerios. Si no lo hay que orar a Dios para que Dios abra puertas y poder iniciar. Por ejemplo, voy a poner dos o tres ejemplos. Aquí en Monterrey, los hermanos les gusta visitar los hospitales. Hay varios hermanos que son médicos. Hay un grupo de médicos, ¿sí? Que han estudiado y que son miembros de la iglesia. Algunos, un par de ellos son pastores, pero hay muchos miembros que son médicos. Yo aquí en la iglesia tengo cuando menos, no sé, unos 7 médicos, diferentes especialidades. Entonces a ellos les gusta, les dicen, hermanos, ¿por qué no van a la clínica y van, reparten folletos y reparten un sándwich, algo? ¿Sí? Entonces se formó todo un ministerio, le llaman Ministerio de Hospitales, ¿sí? Ministerio de Hospitales. Y ellos, algunos hermanos se organizan y van el fin de semana, los domingos van temprano y llevan a la sala de espera de algunos hospitales, llevan folletos, una reflexión de la palabra, llevan sándwiches, llevan café y lo regalan a la gente que está esperando a su paciente. Y ellos le llaman que es el ministerio de hospitales. Hay otro ministerio que son las brigadas médicas también, se llevan brigadas a zonas marginadas. ¿Qué quiero decir? Que el trabajo es arduo, hermanos, nada más hay que organizarlo. Ahora, cuando tú organizas un ministerio tienes que ir de menos a más, porque algunos dicen, no, hasta que no tenga todos los recursos y toda la estructura. Yo les digo, no, hay que pensar poco a poco, hay que iniciar con lo que tenemos y Dios va prosperando ese ministerio de menos a más porque es para la gloria de Dios y Dios proveerá lo que haga falta. El asunto es que hay que practicarlo. Cuando tú tienes este abanico de ministerios, la iglesia la tienes que ir invitando y motivando para que se vaya involucrando en alguno de estos ministerios. Y así es como se da el ministerio de todos los creyentes. Si no abrimos espacios, hermanos, la gente siempre va a decir, sí, sí quiero, pero pues no sé cómo, no sé dónde. Bueno, nosotros como líderes tenemos que abrir estas posibilidades de involucración de los miembros, porque los miembros tienen dones del Espíritu Santo que Dios les ha dado. Solamente hay que hacer ese trabajo de planeación, de motivación y de organización. E ir de menos a más, poco a poco. ¿Sí, hermanos? ¿Cómo ven, hermanos? Vamos a la parte final. ¿Creen que se puede hacer algo en su iglesia local? A lo mejor no todos, pero alguno de estos pueden incorporarse. ¿Cómo ven, hermanos? Me gustaría cerrar con algunos comentarios finales. Ya estamos en la parte final. Es la única manera en que puede practicarse y aplicar este ministerio de todos los creyentes, ¿sí? Es la manera en que yo veo que se puede dar. De otra manera, solo se queda en el concepto, en la idealización, pero tenemos que hacer pequeños esfuerzos para que Dios los prospere y se conviertan en grandes ministerios. O sea, comienza con poquito, pero poco a poco va creciendo. Así es. Son muy pocos los casos en los que se inicia cuando ya tienes todo. Necesitas tener pues, ya una cultura de esto, una organización, pero comúnmente se empieza de menos a más. Si es que no se preocupen. Si dicen, ay hermanos, es que yo quisiera, pero pues nada más tengo esto. Bueno, yo digo, pues si el Señor es el que multiplica todas las cosas, entonces tenemos que confiar en eso, pero tiene el objetivo de involucrar a la iglesia en diferentes áreas de servicio y de trabajo. ¿Sí, hermanos? ¿Alguien tiene algún comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta? Vamos a la parte final, antes de orar para terminar. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Vamos bien? Perdón, hermano, Adelante, hermano. es que quería hablar, pero mi perro estaba desatado ladrando. Perdón. No, bueno. La verdad que creo que cuando uno está sentado como nosotros ahora, como estudiantes y aprendiendo todas estas cosas,
Pero al menos yo lo pienso, ¿no? Si todo esto muchos más lo pudieran conocer, aprender o reaprender, si pudieran todos alcanzar incluso y los beneficios que se pudiesen obtener para nuestra iglesia, teniendo en consideración todas estas cosas, híjole, hermano, yo creo que todos seríamos una iglesia revolucionaria entonces. Y bueno, es la verdad que un gran desafío poder ahora nosotros desde este lado, insisto, como alumnos, realmente poder hacer conciencia de lo significativo que es no nada más aprender esto, sino llevarlo a la práctica, a la vivencia. Si bien usted dice, es cierto, en algunos países, incluidos México, no se les da voz ni voto a las mujeres. En otros países, sí, bendito Dios por ello. Y bueno, entonces desde esta bendición con la que algunos países contamos, como en el caso de Argentina, creo que bien vale la pena poder hacer todos los esfuerzos necesarios para poder ser parte de este cambio, ¿no? O de romper estos paradigmas quizás con los que muchos hemos crecido, y poder contribuir en mucho o en poco en de nuestras posibilidades a que nuestros liderazgos sean diferentes, a que a lo mejor, si bien la estructura no es la mejor, sí se puede pulir, ¿no? Sí es necesaria, estoy de acuerdo en que sí es necesaria una estructura como tal, pero que hay muchas cosas que podemos ir mejorando. Y bueno, yo hablo desde acá, desde Argentina, que gracias a Dios tenemos esa oportunidad. No sé, me parece que no todos los, al menos ahora convocados, tengan esa posibilidad. Pero sí, por ejemplo, los hermanos que son pastores o que son diáconos o presbíteros o que tienen alguna oportunidad en algún cargo de liderazgo, poder ir haciendo como ese caminito, ¿no? Esos cambios, esas transformaciones para empezar a abrir la brecha de que otros, los que quizás están delante nuestro, puedan ir mirando que hay cosas por hacer aún. Lo que usted decía es bien cierto, somos una iglesia con un credo abierto, algo que incluso muchos ni siquiera lo alcanzan a entender y todavía lo discuten, dicen que no, pero en ese sentido poder mejorar, poder hacer en la medida de nuestras posibilidades aquellas cosas que nos permitan avanzar y avanzar para la gloria de Dios, para que su reino siga siendo establecido, para que todos seamos edificados y para que muchos más conozcan de Cristo, de nuestro Señor, y que en esa manera podemos contribuir y hacer la obra para la cual todos fuimos encomendados. Así que, híjole, hermano, qué pena que no todos puedan ver estas clases. A muchos nos haría muy bien. Así que nada, hermano, gracias. Dios Gracias, le bendiga. hermana. Pues yo ahí dejo la enseñanza y la reflexión, y yo confío que Dios tendrá su momento para mover el corazón. O sea, la visión ya la van forjando. Yo entiendo que a veces no están todas las condiciones dadas, a veces hay que esperar los tiempos de Dios, pero cuando ustedes tengan la oportunidad de iniciar algo, háganlo con mucha confianza, mucha fe en Dios, y Él prosperará cualquier intento que uno quiera hacer. A veces uno inicia sin saber hasta dónde puede llegar algo, y yo, bendito Dios, yo lo he intentado varias veces, en diferentes lugares. Dios me ha bendecido con diferentes experiencias, ¿no? ¿Por qué? Porque con lo que quiero concluir es, yo me he animado a hacerlo. ¿Me explico? Alguna vez estuve en la frontera de Baja California y yo quería ir a un centro de rehabilitación, y fuimos a servir a uno, y dije, ¿por qué no abrimos uno nosotros? Después de servir como 2 o 3 años en uno, y abrimos uno propio de la iglesia. Hicimos un proyecto, invité a varios hermanos y tuvimos varios años un centro de rehabilitación para rehabilitar gente con adicciones de alcoholismo y drogadicción. Yo dije, si ellos lo pueden hacer, nosotros también. Y lo hicimos. Nos prestaron una casa muy grande y hicimos un proyecto. Después quise ir al penal de Tijuana y estuve 5 años entrando a predicar al penal
al centro de readaptación, y ahí tuve una pequeña iglesia. Comencé con 2 o 3 personas y llegó a ser una iglesia. Entonces, he practicado varios ministerios y Dios me ha ayudado en diferentes etapas. La iglesia local era una iglesia como 20 personas y logramos hacer más de 100 personas. Y pues ya no cabíamos porque el lugar era muy chiquito, y eso me frenó y me decepcionó un poco porque pues no pensé que fuera a crecer tan rápido. Y yo le di la gloria a Dios porque sé que es Dios el que hace las cosas. Ya siendo sobrevedor, pues me tocó iniciar el concepto de brigadas para ir a las comunidades marginadas y llevar despensas y llevar quien atendiera a los niños y les diera educación y regalar ropa. O sea, he intentado mucho, y eso lo hice también otros como 8 años cuando fui sobrevedor. Ya estando en la administración, yo me di cuenta que Dios me puso ahí para facilitar, y pude dedicar varias misioneras, mujeres, y varios jóvenes que fueran traductores, y yo decía, si se puede hacer, hay que intentarlo. Y yo mismo quise aprender de misiones y todo esto, ¿no? Y bueno, los seminarios que me involucré también cuando yo me involucro en un seminario, pues me ubico como un estudiante y me pongo a estudiar y a escuchar sin necesidad de opinar. ¿Qué quiere decir? Me he animado a hacer varias cosas, ¿sí? Y Dios prospera algo pequeño, Dios lo prospera en algo que va creciendo poco a poco. De eso me he dado cuenta. Por eso yo los animo. Yo les doy la información, la reflexión, la enseñanza, y les comparto esto porque quiero ilustrar que yo he intentado hacer cosas y sigo intentando cosas, no crean que no. O sea, no me estoy quieto porque sé que Dios no depende de mi capacidad y o de lo que yo, de mis recursos, sino de que yo tenga una visión, un anhelo, y poco a poquito empiece yo con la inquietud, llame a uno, a otro, haga un pequeño equipo, vamos a orar, y Dios va prosperando las cosas, y estoy convencido de que Dios puede hacer cosas. De este asunto de la consejería, el acompañamiento, yo estoy ahí con el dedo en el renglón diciendo, necesito terminar la carrera y necesito hacer un ministerio para ofrecerlo a la iglesia y puedan revisar y acompañar, porque los líderes a veces crecen muy solos. Bueno, o sea, yo tengo varias ilusiones todavía y yo les dejo la reflexión ahí. Sé que en el momento Dios tiene el momento para cada cosa, y ojalá Dios mueva el corazón, la mente de algunos de ustedes para empezar a hacer algunas cosas, de menos a más. Ese es mi eslogan. Les digo a los muchachos ya saben de aquí en la iglesia, quieren hacer algo, acuérdense, de menos a más. Ellos me recuerdan eso. Sí, pastor, de menos a más, sí. A veces no podemos tener todo, poco a poquito. Y si no podemos, lo intentamos una vez más. O sea, les digo, no se derroten. Ya lo intenté y no funcionó, otra vez, vamos a volver a intentar. Dios es el Dios de las segundas oportunidades, siempre. Y Dios Pablo lo dijo, es que Él llama lo que no es para hacer que algo sea. O sea, ese es Dios, o sea, es confiar en el poder de Dios y esperar también los tiempos, yo lo sé. Hay tiempos que no son propicios, pero Dios abrirá las puertas para que vengan tiempos en los que se puedan intentar varias cosas. Y yo estaré contento de saber que ustedes intenten algo de esto en un futuro para la gloria de Dios. ¿Sí, hermanos? ¿Algún comentario, hermanos, final? Ya estamos por orar para terminar, ya estamos en el tiempo, pero quiero saber si hay algún comentario más. Si no, pues terminamos orando a Dios. Y la próxima semana, pues retomamos. Ya vamos a la última lección la próxima semana. Pero ahí vamos, poco a poco avanzando. ¿Sí, hermanos? Ahora, si alguien no se anima porque dice, híjole, no quiero hacerlo públicamente, acuérdense, ahí está mi número y me pueden escribir o me pueden hablar y con todo gusto podemos seguir asesorando, porque sé que esa es la función en este momento, asesorar. Sí, puede ser que haya inquietudes, pero pues no es el momento justo, correcto, pero yo sigo a la orden, con todo gusto. ¿Sí, hermanos? Bueno, quiero invitarlos para orar, ¿les parece? Y cerrar esta sesión con una oración. Cierren sus ojos, vamos a orar. Bendito y poderoso Dios, te damos las gracias porque hoy nos permites acercarnos a la reflexión, a la enseñanza, y yo te pido que en el nombre de Jesucristo tú sigas haciendo tu obra maravillosa en medio de nuestros hermanos que están en diferentes lugares.
Yo ruego, Padre, que tú nos sigas usando como instrumentos útiles en tus poderosas manos y que tu reino se siga construyendo y que nosotros seamos parte de ese proyecto que tú tienes para las personas, para alcanzar a más personas para Cristo y para que otros hermanos puedan seguir creciendo en Cristo también. Padre, todo lo ponemos en tus manos y todo lo sujetamos a tu perfecta autoridad. Lo hacemos confiados y amparados en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias, hermanos. Muchas gracias. Amén, hermano, gracias. Dios los Dios lo bendiga. bendiga, Cuídense hermano. mucho.